Muchas gracias por estar en la trinchera de José Luis Arevalo. Gracias. Queridos amigos, en la próxima emisión de La Trinchera con José Luis Arevalo. La Trinchera con José Luis Arevalo. Así fue como comencé, demostrándole a mi papá que literalmente era lo que yo quería hacer de vida. Mi gran sueño en ese momento, cuando me meto a estudiar gastronomía, era pues poner mi restaurante, ¿no? Puse mi restaurante y lamentablemente nos fue muy mal. Y al día siguiente teníamos a la delegación quitándonos la licencia de vinos y licores. Una noche en la que estaba literalmente llorando y le dije, ¿sabes qué? Que nunca voy a hacer nada más que esté relacionado con la cocina. Bueno, nos sentimos muy honrados de tener aquí en la trinchera de José Luis Arevalo al mejor. ¿Quién no lo ha visto? ¿Quién no ha probado algo de lo delicioso que cocina? De lo que nos ha enseñado en las pantallas, en muchos lugares, el famoso Alfredo Oropeza, el chef Oropeza. Mi querido chef, gracias por estar con nosotros aquí en la trinchera. No, hombre, un placer, José Luis. Te saludo otra vez, hermano. Muchísimas gracias, de veras. Qué placer que nos acompañes. Es un honor que nos acompañes por aquí. No, el placer es mío, como te lo decía recién llegando. La verdad es que muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias. Estamos en una trinchera y yo quisiera empezar preguntándote qué significa para ti la guerra, ya sea personal o la guerra que conocemos, pero ¿qué es una guerra para Alfredo Oropeza? Híjole, yo creo que todos, no nada más yo, diario nos enfrentamos a diferentes microguerritas, ¿no? Desde, en mi caso, yo creo que, digamos que la guerra más frecuente que enfrento, pues es conmigo mismo, ¿no? De si estoy tomando buenas decisiones, de si estoy haciendo bien las cosas, hasta lo más simple de, híjole, son las 5, si iré al gimnasio hoy o no, que son como microguerras, ¿no? Y al final procuro que gane pues la disciplina, la conciencia, la perseverancia. En tu vida profesional o en general, ¿cuál ha sido tu peor guerra? Cuéntame ahora sí como de manera de anécdota, ¿no? ¿Cuál ha sido la guerra más difícil por la que has pasado? Pues yo creo que todavía no llega. He tenido momentos complicadísimos o momentos de gran estrés, pero hoy en retrospectiva, José Luis, yo creo que son momentos de enseñanza, ¿no? A nivel anecdótico, pues hubo un momento en el que recuerdo haber tenido una plática con mi papá, ¿no? En una noche en la que estaba literalmente llorando y le dije, ¿sabes qué? Que nunca voy a hacer nada más que esté relacionado con la cocina. Y esa fue una noche en la que yo tuve que ir a vender mi participación en un restaurante, que fue probablemente mi primer negocio en forma a los 21 años. Pues fue como mi sueño, ¿no? Primero, la primera guerra fue convencer a mi papá, que pues es médico de profesión, 3 especialidades, ortodoxo, pues que yo quería ser cocinero. Hace 30 años atrás no era común. Sí. Y bueno, lo entendió. Me metí a este rollo. Mi gran sueño en ese momento, cuando me meto a estudiar gastronomía, era pues poner mi restaurante, ¿no? Porque antes era como lo obvio. Pues si estudias cocina, pues quieres poner tu restaurante. Puse mi restaurante y lamentablemente nos fue muy mal. Fíjate que nos fue muy mal en el día de la inauguración. Estaba aquí muy cerca, en Pabellón Altavista del restaurante. Y el día de la inauguración, pues tuvimos ahí, no sé, 10 personas. No, para nada. Nos fue de miedo, lleno. Increíble. Sí, tuvimos 450 personas, teníamos un aforo máximo de 120. ¿Y entonces? Dentro de esas 350 personas estaban los hijos de algún personaje influyente de la política mexicana y tuvieron una pelea con otro de los asistentes, pero la pelea no sucedió adentro de nuestros restaurantes, sino en el estacionamiento del centro comercial Pabellón Altavista. Los custodios
pues hicieron de lo palabras. suyo, y al día siguiente teníamos a la delegación quitándonos la licencia de vinos y licores. Y ese negocio estaba planteado, pues era un restaurante bar, estaba planteado para vender pues vinos y licores. Vinos y licor. En total nos mantuvimos pues sí, yo creo que fue por un año, ¿no? Recuperamos la licencia de vinos y licores a los 2 meses, pero pues lo que teníamos de capital de trabajo lo tuvimos que meter para recuperar la licencia de vinos y licores. Y en el momento en el que las cosas no levantaban y seguíamos creciendo deuda, pues tomé la decisión de mejor salir, ¿no? Soltar mi parte. Y ese fue uno de los días que tuve una guerra importante conmigo mismo, ¿no? Y que recuerdo que lo platiqué con mi papá y le dije, nunca más, esto no es para mí. Hoy, pues sí, 30 años después, estoy feliz de hacer lo que hago, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste y dónde surge este deseo de convertirte en el chef más importante de este país? Pero ¿cómo empieza todo? ¿En dónde creciste? No, bueno, primero, no coincido contigo. Yo bueno, creo que no hay de los chefs mejores, más importantes del país. los mejores. He tenido la suerte de estar en medios masivos de comunicación y el privilegio de verlo como una gran responsabilidad y de permanecer pues por mucho tiempo, ¿no? Pero no, hay gente que son extraordinarios, mujeres, hombres, en esta profesión. ¿Cómo fue mi niñez? Pues fue una niñez de guerra. Sí, fue una niñez. Mis papás se divorcian cuando yo tengo 8 años. Y mi mamá decide pues retomar sus estudios, ¿no? En contabilidad aquí en el ITAM. Mi papá decide que nosotros nos quedemos a vivir con él, cosa que no... Él tomó la decisión. Yo creo que no es lo más adecuado, ¿no? Que los chavitos crezcan sin la figura materna. Y entonces pues yo miraba a mi mamá una vez a la semana, ¿me entiendes? Los fines de semana. Desde ahí complicado. He de decir que tenía mis momentos pues extraordinarios, pero también de muchísima tristeza, de estar ahí en la trinchera de, híjole, pues yo quiero estar con mi mamá. Después a los 14 años mi mamá muere de leucemia. Y entonces, pues como que la cosa se complica más en ese sentido de los cariños en términos de los papás. Entonces fue una infancia y una adolescencia y juventud complicada. Adolescencia y juventud de total rebeldía y mucha independencia. Y yo creo que esas cosas, bueno, pues hoy a lo mejor me hicieron madurar más rápido que a lo mejor que mis amigos, vivir cosas que claramente ellos pues nunca vivieron. Pero si tuviera que evaluar, ¿no? Hacer una respuesta corta a tu pregunta, ¿cómo fue mi infancia? Fue una infancia con altibajos. ¿Y te gustaba cocinar en aquel entonces? Fíjate que o por la misma necesidad de no tener a la mamá, tú cocinabas. ¿Cómo empieza todo eso? No, me metí a la cocina porque mi abuela materna, la mamá de mi mamá y mi mamá cocinaban muy bien, y los fines de semana que me tocaba estar con ella, pues estaba igual mi abuelita, y entonces pues la puerta estaba abierta para que yo me metiera, cocinara. Por el lado de mi papá, mi tío favorito se fue a vivir a Francia desde muy joven. Y era un gourmand, le encantaba la buena vida, y el tema de la comida, la bebida siempre estuvo en el ADN de la familia. Pero nunca había habido alguien que se dedicara de forma profesional a esto. He de decirlo que mi tío Luis, él me impulsaba mucho, ¿no? E inclusive tuvo pláticas con mi papá en donde le decía, no, pues no, es que mándamelo a mí.
Pues que estudie allá. Sí, claro. Pero ese tío era el más divertido. Entonces como que mi papá no le confió a eso. Además, ¿sabes qué? Que hacíamos muy buena mancuerna, José Luis. Era un Perdón. peligro, ¿no? No, hacíamos extraordinaria mancuerna desde los 14 años. La primera vez que yo me voy con él a visitarle fue a los 14 años Francia, ya. a París. Y imagínate que a los 14 años él nos llevó con, pues tenía muy buenos amigos. Uno de ellos tenía un restaurante que todavía existe, Café Pacífico. Seguramente lo conociste porque estaba muy de moda también en Ámsterdam, en Berlín. Uno de los primeros restaurantes mexicanos, y yo de 14 años ahí echándome mis chelas. La pasábamos muy bien, la pasábamos muy, muy bien. Hoy que tengo 2 hijos, uno de ellos, el mayor, tiene 13 años, no lo veo ni tantito cerca a como yo era. Como tú eras. A los 13, 14 años y a lo que yo ya había vivido. ¿Me entiendes? Fui muy rapidito. Muy despierto. En esa infancia, sin la presencia de tu mamá permanentemente, ¿a qué le tenías miedo? ¿Cuáles eran tus miedos? Pues a no verla, a no estar con ella. Pero independientemente de tu mamá, ¿había otro miedo en general? Por ejemplo, a la oscuridad, a los perros, a los gatos, a la soledad, a la muerte. No. ¿O era específicamente tu mamá? No, fíjate que al estar solo tanto tiempo, tenía un gato, tenía un perro. Entonces, pues ya no estaba tan solo. Tengo un hermano mayor y una hermana también. Y entonces como que nos hicimos muy unidos nosotros 3. Y claro, cuando ellos salían a hacer sus cosas, porque pues son más grandes que yo, pues yo me quedaba con mis 2 mascotas y eran así como mis cómplices. Uh-huh. Y había una persona que siempre nos acompañó, que le ayudaba a mi papá y que era, la verdad, una tipaza, doña Seferina. Y ella, pues aguantaba pues berrinches y con ella también me metía a cocinar y a entretenerme, ¿no? Pues para no pasármela viendo a ver qué locuras hacía, porque no sabes la de cosas que se me ocurrían, ¿eh? Ah, qué bueno. ¿En qué momento dices, bueno, pues ya me voy a dedicar a esto? O sea, ¿cómo llega el chip y se prende el push de red button y dices, voy a dedicarme específicamente a esto? ¿Cuándo es cuando te das cuenta? Conscientemente debe haber sido entre los 12, 13 años. Mira, pues, sí, la verdad es que sí, bastante chavo. Y esta anécdota la platico siempre que me hacen esta pregunta, pero fue cuando la mamá de un amigo que pasó por nosotros para llevarnos a comer a su casa me preguntó qué quería hacer de grande, como para hacer, como ya sabes, esa plática cordial, ¿no? De camino. Y pues le dije que quería ser cocinero. ¿Y cómo empiezas? O sea, ¿con dónde estudias o cómo se da? Bueno, yo empiezo, de hecho, para convencer a mi papá. Claro. Empiezo estudiando administración de empresas y al mismo tiempo me pongo a trabajar con mi cuñado, que tenía un negocio de servicios de alimentación para la aviación civil. O sea, cuando los jets privados despegaban todavía del Benito Juárez, llevaban la comida. Nosotros les llevábamos la comida al 90% de las operaciones. Y yo era pues un moquito, y me tocaba de pronto pues acompañar al equipo para subir los alimentos a los Falcons de aquel entonces, y me recuerdo, hay un personaje tristemente célebre, que fue súper amable conmigo, súper amable conmigo. En aquel entonces era un banquero muy, muy importante. Y yo recuerdo que el servicio que tenía que ir para su avión iba retrasado. Y dije, bueno, pues me subo con el cochecito de entrega y yo les voy a dar una explicación de por qué va retrasado, ¿no? Llegué, intenté darle la explicación de por qué venía retrasado. Me recibió de una manera tan gentil. Me hizo un recorrido por su avión, me platicó anécdotas, y nunca le tuve que decir, oye, traemos 10 minutos de retraso por A, B o C. Y bueno, pues lamentablemente para él, como a los 2 años, pues creo que lo guardaron. Pero bueno, así fue como comencé, demostrándole a mi papá que literalmente era lo que yo quería hacer de vida. Y entonces en ese momento, bueno, pues ya me apoyó para que le diéramos para adelante. Comienzo haciendo, te decía, administración de empresas aquí en
en la Anáhuac del Sur. En paralelo estudio gastronomía. Luego me voy para Nueva York. En Nueva York me especializo en comunicaciones culinarias, que es lo que hago ahora. Cocina saludable y en alimentación para atletas de alto rendimiento. Y bueno, pues de ahí seguí capacitándome. Tuve oportunidad de irme para Asia un ratito. Y así fue como comenzó todo esto. Después se da la oportunidad de poner este restaurante. Me va fatal. Y nuevamente esta guerra de, híjole, ¿qué hago ahora? Sí, ¿no? Claro. Imagínate que una amiga me invita a vender enlaces satelitales. Yo, ¿qué tengo que ver con enlaces satelitales? Pero era tal mi terquedad de no, ya no regreso a esto de la cocina, que terminé entrando en esta compañía de enlaces satelitales y de la nada, pues no sé, se da esto de oigan, vamos a necesitar un catering porque va a haber sesiones de capacitación. Pues yo lo traigo. Y de ahí pues empecé a retomarlo, ¿no? Oye, en todos esos años de trayectoria de esfuerzo, ¿no? Porque veo que ha sido un esfuerzo constante hasta llegar ya, digamos, a la cima. ¿Has encontrado fuego amigo y las envidias y todo eso que las personas que son exitosas en el camino se van encontrando? ¿Cómo has logrado vencer estas batallas, no? ¿Cuál ha sido tu estrategia para evitar que los enemigos te estén bombardeando y tú puedas salir adelante? ¿Sabes qué? Que hay más que enemigos, pues hay gente que no le gusta lo que uno hace y es válido. Yo lo que hago es que sí los escucho qué es lo que no les gusta y hago un análisis, ¿no? Pues a lo mejor y están bien. Si eso que no les gusta es algo que se puede mejorar, es algo que yo deba de mejorar, pues trabajo en hacerlo. A nivel anecdótico, pues no eran enemigos, sino cuando comienzo a hacer cocina en televisión, pues había un grupo de chefs o cocineros que decían que cocinar en televisión, pues no era cocinar, que eso no era para chefs. Y hoy me da mucha gracia y lo he platicado con ellos. Que muchos lo hacen. Que todos los que lo dijeron, pues ya hay algunos que ni cocineros son, ¿no? Han intentado pasar por ahí. Sí, es cierto. Entonces, no, yo creo que el tiempo ayuda para que uno mire esas batallas de otra forma, José Luis. No tengo enemigos, ¿me entiendes? Yo creo que mi peor enemigo soy yo mismo. Y es contra quien procuro lidiar y estar en mejor ánimo o en un estado de gracia diariamente. Superado los miedos de la infancia, ahora que le tienes miedo. Ahora ya que eres pues ya padre de familia y una persona exitosa, que ya estás... Bueno, ¿a qué le tienes miedo? Bueno, mi mayor miedo sería que yo le falte a mis hijos, que su mamá le falte a mis hijos, ¿me entiendes? Que se pudiera repetir esa misma historia, porque como a mí no me gustó, pues no quisiera que la vivieran mis personas más importantes, que en este caso son mis hijos. No, eso es digamos que ese es un miedo, pero no es algo que tengo presente. Claro. ¿Puede pasar? Pues claro, puede pasar. Va a pasar. Eventualmente va a pasar, pero pues podría pasar que ahorita yo me cayera de un infarto. Toco madera. Sí, no. Pero procuro hacer todo para que no sea así. ¿Me explicó? Pongo todo lo que está de mi parte para estar sano y durarles y ser presente. Y creo que con eso me siento muy, muy cómodo. Y sí, esos miedos o esas batallas quedaron allá. Esas las lidió superadas. El chavito, ¿no? Hoy pues soy un adulto y no, eso ya quedó atrás. ¿Extrañas al tío Luis? Puta, a ratos a tu papá, a tu mamá. Cuando te acuerdas ¿con quién te gustaría cuando haces una reflexión personal? Sí. Y dices, oye, ¿cómo, esto me faltó, o ya lo superé, ¿no? Como este reto de tu papá, que creo que fue fundamental para llegar a donde estás, ¿no? ¿Sabes qué? Que nos toca vivir lo que uno tiene que vivir. Ese es mi entendimiento hoy. Se puede escuchar como si fuera un poco de Cantinflas, ¿me entiendes? Pero es real. Si mi mamá faltó fue porque así tenía que ser. Así tenía que ser. En lo que procuro concentrar mi energía es en mantener los recuerdos de con ella, ¿me entiendes? En el caso de mi tío Luis,
pues igual, o sea, lo recuerdo con una hiper sonrisa, con gratitud total. Y también alguna otra persona que extraño mucho, pues son mis abuelos, ¿me entiendes? Pero los extraño con alegría. Sí, claro. ¿Sabes? Procuro llevarlo a ese lugar de extrañamiento de alegría y no a un lugar de batalla. De nostalgia o de batalla. Siempre vas a tener un pedacito de nostalgia, ¿no? Porque pues es lo que tiene que ser, porque el amor por ellos ahí sigue, pero procuro mantenerlos siempre presentes. Me recuerdo que en esto nunca lo he platicado públicamente, pero en el velorio de mi mamá llegó una paciente de mi papá, mencioné que es médico, y me regaló una tarjetita que la conservé por mucho tiempo. Y esa tarjetita lo que decía es que nuestras personas están presentes siempre que uno las tenga en su pensamiento. Y yo he procurado que así sea. Qué maravilla. Sí. Oye, mi querido Alfredo, pues ya para culminar, hay muchas personas que seguramente nos están viendo y que están en su trinchera, que no saben cómo salir adelante, que yo siempre he pensado que cuando somos ya adultos, la infancia marca mucho, y lo he visto con las personas que amablemente han venido aquí, que aprendo tanto, ¿no? Digo, oye, qué maravilla, siempre la infancia te marca y uno sale adelante y son retos. ¿Qué les puedes decir a ellos? A estas personas que están ahí encerradas, que quisieran ser como el chef Oropesa, pero que no saben el camino, que les da miedo, que no vencen estos miedos. Por eso pregunto estas cosas. ¿Qué sugerencia, qué estrategia les darías para que traten de salir adelante? Mira, más que una estrategia, yo creo que el miedo siempre va a estar presente. Sobre todo cuando uno tiene la intención de comenzar algo que desconoce, cuando estás por dar un paso hacia algo que no dominas, ¿no? Qué maravilla que esté ese miedo. Yo lo que procuro hacer, no soy nadie para dar consejos, prefiero mejor decir lo que a mí me funciona es enfrentar el miedo y saber que si eso me está dando un poco de miedo es porque es algo que tengo que mejorar, es algo que tengo que probar, es algo que debo de intentar. ¿Me explico? Y el miedo te ayuda a salir adelante, ¿no? En mi caso, el miedo me impulsa a seguir. No estoy de acuerdo en que debamos de vivir desde el miedo, porque entonces estás reaccionando todo el tiempo. Yo creo que de pronto, cuando te llega esta sensación de miedo, hay que analizarla rápidamente. ¿Por qué me está dando miedo? Y en ese análisis rápido, pues enfrentarlo y darle la vuelta, pero no vivir con miedo o desde el miedo, porque entonces todo tu sistema está a la defensiva, ¿me entiendes? Es muy cansado vivir desde el miedo. Hay a quienes les funciona, pero tarde o temprano tienen una especie de breakdown, porque tu organismo está siempre atento a puta, me va a llegar el chingadazo, me va a tocar, y no creo que sea lo mejor. Señor, ha sido un honor, de veras, muchas gracias por compartir aquí con nosotros en La Trinchera, pues cosas que a lo mejor nunca te habían preguntado y que te agradecemos mucho. Seguro no. Muchas gracias. Un placer. Ya saben quién es, el grandísimo Alfredo Oropesa aquí en La Trinchera de José Luis Arévalo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en la próxima trinchera. Pásela bien.